Vas poniendo segunda de Tesalonicenses 2:13, por favor. Hay una pregunta, quiero empezar con ella. Esta pregunta me surgió hace alrededor de 2 semanas. Me botó una cita bíblica que me pegó duro. Dice, ¿a quién le gustaría que las obras de Dios se manifiesten en sus vidas? Todo el mundo contestamos amén, ¿verdad? Y queremos eso. Como personas, estamos desde principios de la humanidad, el ser humano siempre se ha movido o se ha caracterizado por formar grupos, sociedades en el cual convive, planea, hace, deshace, ¿sí? Entonces es muy importante cuando se forma algo, se forma un equipo en la escuela y es algo que te gusta y que te llamen para formar parte de ese equipo, uno se siente bien. Sí, formar parte de un equipo, formar parte de un grupo es algo importante para una persona, sea la edad que tenga, lo que le guste, ¿sí? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Hasta el 15. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. El Señor nos ha llamado. Si estamos aquí es porque Él puso sus ojos primero en nosotros. Jesús dijo, yo los escogí a ustedes, no ustedes a nosotros, no ustedes a mí. Si estamos aquí es porque atendimos ese llamado. Somos parte de un cuerpo de Cristo, somos parte de una iglesia. Fuimos llamados, Dios nos ha llamado. Ahora, si leemos desde Génesis hasta Apocalipsis y ponemos atención cuando Dios llama a José, cuando Dios llama a David, cuando Dios llama en diferentes ocasiones, circunstancias, contextos históricos, sociales, personales, culturales, el contexto que sea. Cuando Dios llama, no es de que llame al que esté más listo. Llama al que Él quiere, cuando Él quiere, para lo que Él lo necesite, que termina siendo para bendición del que es llamado y de aquel que escucha al que es llamado. ¿Sí? Tú fuiste llamado por Dios, otros van a ser bendecidos cuando tú cumples con ese llamado, porque fuiste llamado para compartir de su palabra. No fuiste llamado para ser reconocido a nivel internacional, mundial y interestelar. Fuiste llamado para compartir palabra de Dios. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Pero ¿qué pasa? Es que si vemos el llamado de Moisés, muchos pueden poner ese pretexto. Hay otros mejores que yo. ¿Sí? Si vamos a hacer un equipo de fútbol, yo me acordaba, en la primaria hicimos 2 equipos de fútbol en el salón. Los buenos que eran seleccionados y los que quedamos a un lado. ¿Sí? Ganamos los malos. ¿Por qué? Porque cuando sabes que eres llamado para algo que tú sientes o sabes que no estás preparado para hacerlo, sabes, te esfuerzas para cumplir, para corresponder, porque fuiste llamado. Te esfuerzas. En cambio, cuando tú confías, es que a mí me llamaron porque yo conozco la Biblia de principio a fin. Si no sabes cómo contestar un llamado, el pastor puso el ejemplo. Se paró delante de Dios y le dijo, yo no puedo, pero si tú vas conmigo, yo voy. ¿Sí? Puedes estar o no estar capacitado. Me acordaba de una historia de un gran empresario que puso en el periódico un día que iba a abrir una vacante muy importante para su empresa, que los que estuvieran interesados se presentaran al siguiente día con o sin experiencia. ¿Sí? Se presentaron muchos para esa vacante, pues era una empresa muy reconocida y empezaron a pasar de 3 en 3, pasaron de 3 en 3, así como entraban, salían, hasta que llegó un grupito de 3, que pasó el primero, a ver, pásale, ¿qué es lo que sabes hacer? No, pues yo tengo maestría en esta materia, sé hablar 4 idiomas, puedo escribir con ambas manos al mismo tiempo, ok, muy buen currículum, agarró un dulce, ¿sabes? No es lo que estoy buscando.
Se fue. El segundo, oye, ¿tú qué sabes hacer? ¿Cuál es tu currículum? No, pues yo tengo doctorados, hablo 6 idiomas, puedo hacer eso, y le empezó a decir muchas cosas muy importantes. Agarró un dulce y le dijo, ¿sabes qué? No es lo que estoy buscando. Muchas gracias. El tercero se estaba levantando para irse. Dice, espérate, pásale. No, no quisiera, pásale. ¿Por qué te quieres ir? No, pues es que ellos tenían maestrías, doctorados, hablan idiomas, hacen esto, hacen aquello. ¿Y tú? No, pues es que como el anuncio decía sin experiencia, pues yo vine. Bueno, pero algo sabes hacer. No, algo tienes que saber hacer, le dice. Pues lo único que sé es hacer caso. Se levantó, cerró la puerta. ¿Cómo dijiste? Sé hacer caso. Habló con secretaria, cancélame todo lo demás, ya tengo a la persona. No importa que no sepas hacer nada, te vamos a capacitar. ¿Sí? Cuando tú aceptas el llamado de Dios, puedas o no puedas hacer las cosas, si tú obedeces, las cosas van a pasar. Pero no quiere decir que por eso no me voy a esforzar por aprender a hacer las cosas mejor. No quiere decir que como el Señor me llamó a mí sin tener ningún tipo de conocimiento, nada, no me voy a capacitar yo mismo. Si nos vamos a otro tipo de ejemplo, igual en un negocio, veías en un taller mecánico grande, si se abre la vacante para jefe de mecánico, si alguien llega, oye, yo sé hacer caso, no lo van a promover, porque ya se está buscando algo específico, ya se está buscando algo con conocimiento mayor. El que Dios nos llame sin tener un conocimiento en Él, no quiere decir que estando aquí no vayamos a aprender. Cuando Dios te llama para algo, tienes que capacitarte también. ¿Sí? No es de que llegó con Noel y dijo, oye, ¿sabes qué? Estoy buscando un carpintero porque quiero hacer una navezota. ¿Sabes o no sabes? ¿A quién me recomienda? Le dijo, ¿sabes qué? Me vas a construir un arca. David fue llamado de joven para ser rey, pero no quiere decir que en ese momento fue rey. No quiere decir que en ese momento ya los palacios se abrieron, redecoraron todo ahora con el estandarte de David. Al contrario, él siguió haciendo lo que tenía que hacer. Pablo escribe sobre David que dice que tenía el corazón conforme a Dios. Le abrió la oportunidad para el llamado. Lo que lo llevó a convertirse es seguir en esa línea. ¿Cómo se preparó David? ¿Sabes? Cuando era joven. Jóvenes, David cuidaba las ovejas de su padre. No llegaba un día, papá, pues me llevé 20 y regresé con 10. Es que había unos leones y pues me dio miedo. Uy, qué medio. No nos conviertes así. ¿Sí? No le decía a papá, pues que llegó un lobito, pero si venía un lobito venía otro. Decía David, se presentó en una batalla y le dijo al rey, sabes, yo voy a ir. ¿Sabes? Tú no puedes, estás joven, te lleva como 3 cuerpos. Yo voy a ir porque cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, si venía un oso, un león, un perro, un gallo, lo que se me atravesara, yo defendía las cosas de mi padre. Cuando el rey lo mandó a llamar para tocar, él tocó. Yo me imaginaba a David en sus tiempos de pastor. Tocaba, de repente agarraba, se sentaba con una oveja. No, checa, escucha esta canción. Y se ponía a tocarle, mira, ¿cómo me quedó? Y yo, al rato agarraba otra más gordita y se ponía a practicar, como costal de box. Y su tiempo lo aprovechaba para hacer lo que tenía que hacer, pero para prepararse cada día más. A lo mejor decía, oye, ayer puse aquí y dejé un hoyo, y un león casi se me mete por ahí y empieza a hacer desde lo que sigue con su padre, a trabajar para perfeccionar lo que iba a ocupar más adelante. No es de que el Señor le dijo por medio de Samuel, sabes, te voy a ungir como rey y ya te vas a hacer el palacio y vas a gobernar. A Moisés no le dijo, oye, ¿qué te parece? ¿Te gustaría agarrar un grupo de célula? ¿Te gustaría agarrar una casa de amistad de unos cuantos miles y miles de personas que son desobedientes? Lo preparó. ¿En dónde? En la casa del rey, de Faraón. Si tú alguna vez te has preguntado, yo me lo he preguntado varias veces, ¿por qué de repente pasan cosas? Ay,
Hay una imagen que dice, Señor, no tendrás otros buenos guerreros por ahí para el otro año. De repente pasan cosas, ¿sabes? Puedes verlo como algo difícil de afrontar. Puedes verlo como una capacitación para algo que viene. David no era un improvisado cuando llegó a ser rey. Sabía ser fiel con las cosas que no eran de él. Sabía ser fiel en su casa. ¿Qué sentiría David? ¿Qué sentirías tú? Si el día más importante hasta ese momento en tu casa llegara uno de los hombres más importantes que existía. Se va a hacer un banquete. Todos bien arregladitos. Vete a cuidar las ovejas. ¿Sí? David agarró su arpa, su cayado, se fue a hacer. Yo no me lo imagino que anduviera como el Chavo el Ocho pateando latas, pateando ovejas, agarrando a las ovejas de las orejas. No, disfrutaba lo que en ese momento era su asignación. Porque cuando Dios te llama a algo más grande, no es de que te puso saliste bien en la escuela, vas para arriba, no. Desde tu trinchera, la asignación que en este momento tienes va a ser el parteaguas para lo que viene. David era fiel en lo poco, por eso fue fiel en lo mucho, por eso fue puesto en lo mucho. David se equivocaba muchas veces. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. Amar o disfrutar el llamado de Dios no quiere decir que todo va a ser bonito, te vas a enojar, va a haber momentos tristes. Sí, va a haber momentos difíciles que sientas que te van a acusar por culpa de otro, que tú no hiciste nada, te van a levantar falsos, van a hablar mal de ti, te van a acusar de algo, te van a robar algo. El que era tu mejor amigo, tu mejor amiga, te está hablando mal de ti, por eso te corrieron. Pero sabes, disfrutar el llamado de Dios es, a pesar de esas situaciones, saber que algo va a venir, saber que tienes un Dios. David no se presentó delante de Goliat y le dijo, yo vengo contra ti porque hiciste enojar al rey y hablaste mal de mi Dios. No, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Sabía quién era David, sabía quién era Dios, sabía quién representaba. Y eso lo aprendió cuidando ovejas. Si era la cena más importante, papá, va a venir Samuel, ¿quieres que yo vaya para allá? Va a venir el pastor, la pastora, y quieres que yo vaya allá, no va a tener tiempo de cambiarme. Agarró sus cosas y se fue a chambear. Desde donde estás ahorita, joven, aprende a ser obediente en casa. ¿Por qué preguntaba? Empezaba con la pregunta. Todos quisiéramos que las obras de Dios se manifestaran en nuestras vidas. Como padre, yo quiero que Dios se manifieste en la vida de mis hijos, que se sustenten, que los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos conozcan. Si llega ese momento todavía esperar al Señor, que esperen pacientemente la venida del Señor, congregándose fielmente en sembradores de vida en la ciudad que estén. ¿Sí? Eso es lo que yo espero en Dios. Que las obras se manifiesten. Juan 9, por favor. Esta cita bíblica, Juan 9, del 1 al 3. Vino a mi cabeza, vi un video, una pequeña entrevista, que la verdad me confrontó mucho cuando lo veía. Me causó mucha inquietud. Está el papá con su hijo, están en la sala. El niño no tenía cabello, dije, pues como cualquier otro niño, está rapado. O sea, se rapa por moda o por cualquier situación. Entonces, entre la plática, el papá le dice, al final supe que era su papá, le dice, oye, entonces, ¿tienes cáncer? Sí. ¿Por qué? Porque Dios me eligió a mí. El niño sonriendo. ¿Y estás enojado con Dios porque Dios te eligió para que tuvieras cáncer? No. ¿Por qué no? Porque soy un niño especial, porque Él me eligió. Pero es muy doloroso lo que estás pasando, ¿sí? Pero Él me eligió a mí. Y siempre sonriendo el niño. Ese niño sonriendo todo el tiempo, unos 8 o 10 años. Y él sonriendo en todo momento. ¿Por qué no estás enojado con Dios? Es que soy especial. Él me eligió a mí. ¿Te gustaría no tener? Es que estoy feliz
porque me escogió a mí y no a mis hermanas, para que no pasen por esto. Él sabía, él conocía que no era fácil el tema que estaban hablando, pero él estaba feliz porque Dios lo había escogido a él. A veces queremos ser escogidos para llevar las buenas noticias nada más. No me acuerdo con quién lo platicaba no hace mucho. Le decía, ¿sabes? El abanderado en tiempos de guerra iba con la bandera representando al reino en medio de la batalla y era el único que no llevaba arma. Su función era decir, aquí está este reino. Y no se rajaban. Eran enviados como matadero, como ovejas al matadero con la bandera así. Y si moría el abanderado, alguien tenía que levantar la bandera, soltar su arma y decir, aquí está el reino. De repente la situación puede ser difícil. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, ni siquiera la misma gente por andar de curiosa, sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Quién metió las 4? ¿Este o sus padres? ¿Quién tuvo la culpa para que él naciera ciego? ¿Él cómo iba a tener la culpa si ni siquiera había nacido? ¿Este o sus padres? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. ¿Quieres que Dios se manifieste en tu vida? Puede ser un volado. Te pueden tocar cosas muy buenas donde Dios se va a manifestar. Te pueden tocar cosas difíciles. Pero si quieres que Dios se manifieste y te toca bola negra, tienes que sonreír. Cuando alguien te pregunte, oye, ¿por qué no estás quejándote de Dios, Job? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Me escogió a mí? Yo aprendí que soy especial porque Él fijó sus ojos en mí para hacer su voluntad aquí. ¿Cómo van a creer otros? ¿Por qué Pablo decía que el evangelio era locura para la gente que no conoce a Dios? Porque ¿quién va a sonreír diciendo, estoy feliz porque Dios me escogió a mí, pero te dio cáncer, cabezón? Soy especial. Desde tu asignatura. No es que seas más o menos importante, Dios tiene algo para ti. Te llamó, por eso estás aquí. Si estás en línea, tienes que estar, tienes que congregarte. Porque para ser rey hay que cuidar ovejas. Porque para ganar la victoria tienes que capacitarte. No es de que tus padres se equivocaron en las decisiones que tomaron antes de que nacieras. No es que tú te estuviste equivocando. Dios tiene algo. Si te llamó es por algo. Ama, disfruta, aprende y esfuérzate en el llamado que Dios tiene para tu vida. Tu asignatura en este 28 de mayo de 2025 no es ni mayor ni menor que el que tienes a un lado. Es tuya. Pablo habla de la carrera de la fe. Tú corres en tu carril. Tú corres por tú no tienes por qué estar viendo quién corre a tu lado. Tú tienes que correr en lo que fuiste llamado a hacer. 1 Corintios 10, 12 y 13, por favor. Es que es muy difícil la prueba. Perdón. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es que ¿por qué nomás a mí me llueve sobre mojado? Es que a mí me pasó esto y a este no le pasa nada. Porque tú a lo mejor ya estás en los 5 talentos y él está en 1. ¿Tú sabes si lo entierras o sigues creciendo? ¿Tú sabes si te quedas con un talento o vas por los 10? Y si vas por los 10 y el Señor te lo permite, vas por más.
porque poder resistir, sino que dará también juntamente con él, con la tentación, la salida para que podáis soportar. Pero si te enfocas en el problema, si te enfocas en la ceguera, si te enfocas en el gigante, si te enfocas en el león, si te enfocas en el lobo, si te enfocas en lo que está pasando allá afuera y no buscas la salida que Dios ya prometió que te va a dar, no vas a salir, no vas a avanzar, porque la salida ahí está. Dios no miente. Pero perdemos el enfoque por estar viendo la situación. Vemos al gigante y estamos como el ejército que había peleado guerras antes. Por poner un ejemplo, si amas algo, disfrútalo, pero si no tienes la capacidad para hacerlo, esfuérzate, aprende, quién sabe si aprendes, y si no aprendes, no pasa nada. Sigue buscando, sigue agarrándote de Dios, sigue viendo cuál es. No empieces a patear latas, piedras y renegando de que por qué Él sí le da la oportunidad y a mí no, por qué Él toca, por qué yo no, por qué Él canta, por qué Él está en pandero, por qué Él bandera. Esfuérzate, busca la salida. Si estás enfrascado, busca la salida. El domingo ya tienes una salida que Dios te ha puesto aquí. No hayas la puerta, va a haber donde estén 2 o 3 congregados, Dios está ahí. Si te sientes solo y no te animas a decirle que ni siquiera que tienes un lado, domingo, vente aquí. Nadie te va a juzgar, nadie te va a decir nada. ¿Sabes qué? Quiero orar por esto. No hay oraciones pequeñas. Hay pensamiento pequeño. El Dios es tan grande que incluso un dolor tan pequeño de cabeza lo puede solucionar. Pero no es de que va a ser así si tú no estás ahí con Él. Puede ser muy grande el gigante, puede ser muy bravo el león, pero la salida ahí la vas a tener. Traía unos ejemplos. David no se hubiera podido parar frente a Goliat si no hubiera estado cuidando las ovejas de su padre. Daniel no hubiera podido ver o no hubiera tenido, nadie ha tenido, yo creo que una almohada tan suavecita como un león, como Daniel. ¿Sí? Arropado, abrazado con, unos se tapan con las cobijas del tigre y Daniel se tapó con los leones. Pero no hubiera podido pasar si él desde pequeño no hubiera honrado a sus padres, no hubiera aprendido a estar como príncipe, no hubiera aprendido a actuar, a hacer lo que tenía que hacer. Si Daniel no orara, si Daniel no se hubiera apartado desde un principio para Dios, los leones se lo comen. No es de que los leones no tuvieran hambre. Cuando salió Daniel, aventaron a los otros, no tocaron, dice la Biblia, el suelo cuando habían sido devorados. Sadrach, Mesach y Abednego no hubieran podido soportar el fuego si no se hubieran apartado como Daniel. Al final, la victoria va a ser tuya si aprendes a ser constante en los pequeños pasos. Si aprendes a tener constancia con lo que haces, si entregas las tareas en tiempo y forma, si estás en la escuela, si haces lo que tienes que hacer en casa y empiezas desde ahorita, si eres un niño de 8, 10 o 45 años, puedes seguir aprendiendo. Sí. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Daniel pudo haber renegado con Dios. Es que Señor, yo no fui. Y haber pataleado y haberse quejado. Las oportunidades se presentan para que Dios haga algo. Las oportunidades a veces donde otros ven un problema, donde otros ven una desgracia, ahí puede salir bendición. Segunda de Samuel 6:6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, de eso habló César hace poco, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temió David a Jehová aquel día y dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Porque en ese momento no tenía temor, tenía miedo.
porque no había hecho las cosas como sabía que se tenían que hacer. Le había comprado un carro del año al arca de Dios, cuando no era lo correcto. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. No sé si Obed le caía mal, que vio que uno de sus hombres murió. ¿Sabes qué? Llévaselo a aquel. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Mientras otros veían un problema, una situación difícil, un muerto, a causa de haber hecho las cosas mal, dijeron, ¿sabes qué? Llévalo para allá. Yo me quedé pensando, capaz Obed Edom ni siquiera supo por qué llegó el arca a su casa. A lo mejor ese hombre no sabía por qué tenían que quedarse el arca de Dios en su casa. Era geteo, no dice que era israelita. No sé si le caía bien a David o no, pero sabes, cuando Dios llama, tienes 2 opciones: ver el problema o ver la bendición. Obed Edom abrazó, se gozó, disfrutó lo que el rey le mandó hacer. Y cuando otros no querían hacer eso, 3 meses pasaron cuando dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor sí, vámonos para acá. Y si tú sigues leyendo la historia de Obed Edom, porque vienen diferentes libros, dice que Obed Edom de repente lo encontraban en el palacio con los voluntarios de los que querían cantar. Los voluntarios para hacer esto, Obed Edom empezó a aparecer en diferentes partes. Donde estaba la presencia de Dios, porque él entendió algo, que ahí había bendición. Me quedé pensando que si no fue en él, que Jesús dijo que había un hombre que encontrando un tesoro vendió todo y se fue a buscarlo, porque Obed Edom salió de su casa y fue donde estaba la presencia de Dios. Donde otros veían un problema, él entendió que Dios estaba ahí. Otros a lo mejor están rechazando lo que te están dando a ti, y tú no sabes ni por qué te lo están dando. A lo mejor viene con pésimo historial, pero en tus manos, en las manos de Dios, a través de ti, se puede volver lo que era un error en bendición. Lo que era una tragedia se puede volver bendición. Lo que otros no quieren lo van a querer, porque van a ver el fruto terminado de Dios en ti. Siempre y cuando aceptes el llamado de Dios y te esfuerces y cumplas. ¿Con qué? Me imagino que Obed Edom, al ver que era, me lo imaginaba poniendo a sus hijos tocar algún instrumento, y danzaban y oraban y buscaban la presencia de Dios, porque eso no era cualquier cosa. No era un instrumento, no era un mueble más. 3 meses y la historia cambió, cuando otros no la quisieron. Las situaciones pueden cambiar a tu favor, a mi favor. Lo que otros ven una situación difícil, imposible, las cosas donde otros ven una situación difícil, Dios se va a manifestar si escuchas el llamado y haces lo que tienes que hacer. Sepas o no sé, a lo mejor no hubo otro carpintero mejor que Noé. Nadie se ha aventado otra arca, pero no era por la habilidad de Noé, no era por la capacidad de Noé, era porque escuchó a Dios e hizo lo que había sido llamado a hacer. Si tu situación es complicada, es difícil, no te preocupes, agárrate. Si se te abre la oportunidad, agárrate, no la dejes ir. Camarón que se duerme, terminan comido. Las oportunidades Dios te las va a poner enfrente. Las oportunidades Dios te las va a poner enfrente. Ahora, llegaste por la gracia del Señor, no merecíamos estar aquí, pero escuchaste la palabra de Dios. Jesús era un apasionado por su Padre. No hay alguien más apasionado por hacer la voluntad de Dios que el mismo Jesús. Amó tanto la voluntad de Dios que murió en una cruz, pero cuando se enojaba, también se enojaba. Vas a tener situaciones. Si ya estás aquí, si ya llegaste aquí, Hechos 6, por favor. Si ya estás aquí, aprovéchalo.
Capacítate, esfuérzate. No te quedes relegado diciendo, es que yo no sé, es que yo no aprendo, es que yo no puedo. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar todo el tiempo a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vas a llegar y eso te va a dar puerta, pero no te va a abrir todas las puertas. En aquellos días, como crecían el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cuál es el requisito de Jesús? Vengan a mí, los que estén cargados, cansados, yo los voy a hacer descansar. ¿Ok? Nivel 1. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Cuál es un requisito para servir las mesas? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, en quienes encarguemos este trabajo de ir a atender a las viudas, a los huérfanos, a los baños, a esto. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, por si ocupan nombres para hijos, nietos, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No se quedó solamente sirviendo mesas. Tenía oportunidad, iba y oraba. Tenía oportunidad, iba y servía. Atendía su llamado, pero buscaba crecer dentro de la iglesia, buscaba crecer dentro del Señor. ¿Cuál fue la consecuencia? Lo agarraron a pedradas hasta morir. ¿Cuál fue la recompensa? Que vio los cielos abiertos y disfrutaba eso, estaba enfocado en la salida y no en el problema que le estaba cayendo encima. Que te estén agarrando piedras así y estar sonriendo. ¡Wow! ¡Wow! Pero para ver los cielos abiertos y ver al Señor sentado en su diestra, tuviste que haber aceptado al Señor. Tuviste que congregarte fielmente a tu congregación. Tuviste que tener una de estas, aquí o aquí. Tuviste que haberla leído. Tuviste que haber orado. Tuviste que haber hecho algo. Porque de gracia recibiste, de gracia hay que dar. ¿Sí? ¿Tuviste tiempo? ¿No tuviste tiempo? Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Sí? ¿Quieres ver los cielos abiertos? Ahí viene el león. David no defendía su vida de león, defendía a los que no tenían la capacidad de hacerlo. Si te vas a parar enfrente, es para salvaguardar el alma de los que no han conocido al Señor. Y no me refiero al frente de aquí, al frente de allá afuera. Y vas a tener que buscar a qué ovejas cubrir, a qué ovejas defender, qué cerco vas a usar. Ahora, no sabes orar, no te preocupes, acércate con alguien. Los mismos discípulos le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Ahora, no sabes de palabra, hay academia. Es que soy bien temperamental, misión carácter. Es que quiero conocer más, está el Instituto Teológico por extensión. Es que tengo tiempo de sobra, pregunta por actividades. Y si no hay, te van a inventar una para que te pongas a chambear. Pero te tienes que agarrar del llamado que Dios ha hecho para tu vida. Es decir, ok, Señor, tengo la capacidad de hacer caso. ¿Ahora qué hago? Amén.